moriría también en esa ciudad a los 78 años, la enterrarían al lado de su, no sé si llamarlo amor, porque en el existencialismo el amor tiene un matiz muy singular, pero a su compañero, camarada de toda la vida, Jean-Paul Sartre. Y bueno, entonces recordarles que es una mujer que se crió en un ambiente muy, de alguna forma, conflictivo, un ambiente muy conservador, en el que sin lugar a dudas ella encontró el espacio o la resistencia necesaria para ser una transgresora. Qué increíble, aquí nos encontramos con una palabra que está de alguna forma definiendo a estos tres pensadores, que es la transgresión que ellos realizan con una época singular y también con determinada clase social y económica, que es la burguesía. Simone de Beauvoir nace en un hogar muy conservador, una madre católica, el padre es agnóstico, se dice, pero evidentemente también lleva la idea de una familia muy rígida. Las chicas con su hermana Helen se criarán en colegios católicos y bueno, es una familia de clase media alta que tiene un cambio, un giro singular en su economía. El abuelo, que es banquero, quiebra, el abuelo materno, y en estas tradiciones que han existido en la Francia de aquel entonces, era muy común que el abuelo diese la dote al esposo de en este caso, a esta persona que pretende a la hija. Entonces, el abuelo de Simone de Beauvoir quiebra y no puede entregar la dote al esposo de la mamá de Simone de Beauvoir. Y entonces esto va a hacer que su madre tenga mucha vergüenza y se cría avergonzada por no haber podido darle la dote al padre. En este hogar, como les digo, muy singular, es que ella va a criarse. Y esto que parecía una desfortuna, finalmente va a ser algo que le va a incentivar a enfrentarse al mundo y a la sociedad. Simone de Beauvoir luego pasará a estudiar la universidad en la Sorbona. Es una muchacha muy lista, de 15 a 16 años. Ella ya se compromete con la que va a ser su elección fundamental, que es la de ser escritora. Como tiene muy buenas notas, ella puede ingresar a estudiar filosofía, letras en la Sorbona. Y ahí, en 1929, cuando ya se gradúa con una tesis sobre Leibniz, va a conocer en el examen de agregación, justo preparándose para este examen, a un escritor también importante, que va a ser Jean-Paul Sartre. Al respecto, ella dice en uno de sus libros que les recomiendo, que se llama Memorias de una joven formal, es el primer tomo de su autobiografía. Es un libro muy interesante porque nos narra esta emancipación que él tiene con los valores. Los jóvenes somos así, pero fuimos, quizá en el caso mío, transgresivos. Queremos de alguna u otra forma retorcer esos cimientos, esas columnas en las que la sociedad generalmente suele asentarse. En el caso de Simone de Beauvoir es un hecho. Ella después se declarará atea, yendo en contra del catolicismo que se le quiere imponer, y después también irá contra una figura fundamental de lo que es la ideología burguesa, el matrimonio. Entonces ella nunca se casará por convicción propia, y bueno, encontrará en este personaje, en este año clave que es 1929, y lo relatará de esta forma este encuentro. En su libro Memorias de una joven formal, Simone de Beauvoir relata sus encuentros con un grupo de estudiantes que hacen de enfants terribles de la filosofía francesa en la École Normale Supérieure. Estos son Nissan, Herbeau
y Sartre. En principio es el Beau, que sería el que le pone el famoso apodo de Castor a Simone de Beauvoir, quien le atrae. Tiene el trato decidido y una mezcla de soberbia e ironía, apunta en sus memorias. Sin embargo, así de caprichoso suele ser el destino, será el menos atractivo de los tres muchachos, el enano y visco Sartre, el que más tarde la cautiva. Es el año de 1929. Sartre está muy cerca de cumplir los 24 años y ella tiene apenas 21. Beauvoir algo sabe de él, pues ha escuchado que es muy listo, aunque aficionado a la bebida. También sabe que aunque su atractivo deja mucho que desear, se diferencia del resto de compañeros por algo que muy pocos poseen: carácter. Beauvoir adquiere conciencia de esto las 2 semanas anteriores en que se reúne con Nissan y él para preparar el examen de agregatura. Examen exigente que les permitirá, si lo aprueban, ser profesores de filosofía en alguna universidad francesa. En esas reuniones Sartre exhibe con pasión ferviente sus ventajas sobre las diversas materias, pero sobre todo una convicción, una seguridad que sin duda impactan en nuestra joven estudiante. Una noche el futuro filósofo existencialista se acerca y le dice: seré escritor, lo he elegido. Y ella le responde: pues yo también. En este año fundamental donde se encuentra con Sartre, ella también va de alguna otra forma a relacionarse con los textos del existencialismo. Esos textos, como nosotros sabemos, tienen algunos precedentes. Kierkegaard, Heidegger, Husserl van a estar entre sus autores más importantes, y el mismo Sartre de alguna u otra forma va a influir en la obra de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir seguirá en su relación buscando también ganarse la vida, y lo hará del modo de alguna otra forma predecible, que es siendo maestra. Sin embargo, esta transgresión que ellos mantienen y que Simone de Beauvoir también lleva al extremo, digámoslo así, no solamente se da en el plano de lo social, de lo moral, de lo ético, sino también en el plano de lo sexual. ¿Qué es ser libre sino de alguna u otra forma crear una erótica también? Y en el caso de ellos, si bien es cierto, llegan al compromiso de decirse que son amores necesarios, el amor necesario que existe entre ellos, hay también amores contingentes. Miren qué duro, ¿no? Porque parece fácil decirlo. Qué lindo, tú y yo somos necesarios, pero eso sí, déjame nomás estar con otras. Y lo mismo tú, estás tranquilamente en eso que nosotros llamamos relaciones abiertas. Cuando ella se va a algún lado con otro, ya conocemos a nuestro envalentonado comprometido. Lo que quiero decir es qué congruentes de alguna u otra forma fueron con este tipo de pactos que no son para nada sencillos. Y de alguna u otra forma se comprometieron hasta el final. Simone de Beauvoir nunca se casó a pesar de haber tenido pretendientes, y se sabe también que tuvo relaciones con chicas, con estudiantes, y bueno, era su manera de entender y de comprender el amor y también el erotismo, ¿no? Entonces, por alguna relación que mantiene con un estudiante, es vista con muy mal ojo por la sociedad francesa, y de alguna forma la llevan a abandonar este mundo de las clases, del profesorado, para concentrarse ventajosamente para ella en lo que van a ser sus obras. Aparecerá su novela La Invitada, Todos los hombres son mortales, y poco a poco va a ir definiendo lo que va a ser su postura filosófica, hasta que en 1949, una época muy singular para ella, es una época en la que, a pesar del compromiso de Sartre, conoce a otro escritor, un escritor estadounidense, realiza un viaje muy importante a Estados Unidos, y Nelson Algren va a ser un amante de los más fuertes que aparecen en su vida, y que de alguna otra forma hace tambalear esta relación con Sartre. En esos momentos difíciles, de muchas experiencias, Simone de Beauvoir decide dar su gran obra, es decir,
sacar, así como en 1945 Sartre había sacado El ser y la nada, ella decide dar su golpe, digámoslo así, que es El segundo sexo. Esta obra, que ahora la podemos encontrar en este tipo de edición de bolsillo, tiene una letra muy apretada, te cuento. Y son más de 800 páginas y que en ese entonces se publicó acá en Latinoamérica algo tarde, porque en Francia se publicó en 1949, pero acá en Latinoamérica o al español se tradujo en 1960. En Argentina, porque recordemos que el franquismo impedía a los españoles un montón de obras, y entre ellas El segundo sexo fue vetado de la edición franquista, y entonces en el 62 se publica acá en Argentina y en el 70 en España. Entonces, bueno, desde ese momento se ha vuelto como un libro fundamental, un libro que será que nuestro tema de plática con nuestro amigo Estefan Viñolo, que viene a conversarnos de él, que es El segundo sexo. Bueno, y la pregunta con la que empezaremos, mi querido Estefan, gracias por tenerte acá nuevamente en el Conde Mosca, es ¿qué es ser mujer según el libro? Según el libro, porque en realidad no lo sé. Permíteme primero decir 2 o 3 palabras sobre ella, ¿ya? Porque como estamos en la filosofía existencialista, la vida filosófico vale tanto como la obra filosófica. Entonces creo que hay que decir dos o tres puntos acerca de ella. Primero, notarás que de todos los grandes filósofos existencialistas, de todos los hombres filósofos existencialistas que soñaron con cambiar el mundo, quien realmente lo cambió fue ella. Es decir, que al final ella tuvo mucho más impacto sobre el mundo que Kierkegaard, que Sartre, que Camus o que cualquiera de los filósofos existencialistas, ¿no? Entonces, eso me parece algo importante, reconocer que la revolución que todos hicieron hacer, ella la hizo, ellos no, ¿ya? O sea, por eso es primero, creo, un personaje extremadamente importante. Además, ¿te acuerdas que cuando en el año 1928 están preparando todos juntos la agregación de filosofía, Sartre la falló una primera vez? En una carta famosa dice, ese tribunal era un par de imbéciles, no entendieron ni siquiera lo que les estaba comentando, por eso me jalaron. Entonces se presenta una segunda vez, él sale número 1, ella sale número 2, pero a medida que se van abriendo los archivos en la Sorbona, pues hoy en día sabemos que en realidad el tribunal pensó primero en ponerla a ella número 1, pero que obviamente en 1929 en la Sorbona era imposible que una mujer salga primera en la agregación de filosofía. Pero hay en el informe una frase famosa del presidente del tribunal que dice: todos sabemos que la verdadera filósofa es ella, justamente comparándola con Sartre, ¿no? O sea, digo eso porque se suele leer a Beauvoir casi exclusivamente por El segundo sexo o por diferentes memorias que ella escribió, pero en realidad es una inmensa filósofa, es decir, que tiene realmente una verdadera obra filosófica. Y lo que comentabas también acerca de los amores, que es uno de los temas más conocidos probablemente entre Sartre y ella, en 1928 Sartre le propone a ella, porque en realidad viene de ella, Sartre le propone a ella firmar oficialmente lo que se llama el pacto de amor. Y le dice lo siguiente, le dice: mira, Simón, tú y yo sabemos que ambos somos genios. Por lo tanto, tú vas a ser mi amor necesario. ¿Ya? Necesario en filosofía significa que no puede no ser. Entonces, que durará hasta el final. Sin embargo, para nutrir nuestras obras filosóficas, también necesitamos experimentar muchas cosas. Por lo tanto, vamos a tener amores contingentes. Contingentes en filosofía significa que puede ser tanto como que puede no ser. Y entonces entran en esta relación abierta con una sola condición: nos contamos absolutamente todo. Es decir que, y ahí vemos el gesto existencialista. La fidelidad no es la fidelidad a los cuerpos, sino que la fidelidad es la fidelidad al proyecto. Es decir, la fidelidad es la fidelidad a la libertad. Si te cuento todo y tenemos este acuerdo, pues de cierta manera somos fieles.
somos fieles el uno al otro, mucho más allá de la pequeña fidelidad burguesa que es la fidelidad de los cuerpos. Una vez más, hoy en día, a medida que los archivos se abren, sabemos que Sartre no fue completamente fiel a este pacto. Es decir, que mentía de manera descarada a más o menos todas las mujeres con las cuales ha estado. Y tal como señalabas, pues ella en 1947 se enamora de este poeta estadounidense, Nelson Algren, y Algren le dice: quédate a vivir conmigo en Estados Unidos. Quédate, nos casamos, fundamos una familia, abandona a este pequeño filósofo francés que te está engañando por todas partes, además que es tremendamente feo, quédate en Estados Unidos conmigo. Y sabemos hoy en día que ella lo dudó, o sea, lo dudó mucho tiempo. Por las cartas sabemos que vivió una verdadera ruptura en ella y que lo dudó, hasta que Sartre, con el inmenso poder de convicción que tenía, le dijo: como tú, Simón, que estás a punto de publicar El segundo sexo, vas a traicionar tu proyecto fundando la pequeña familia burguesa con la casa, el perro, el auto, las compras, etcétera, etcétera. Regrésate inmediatamente a París. Tienes algo mucho más importante que hacer que este pequeño matrimonio burgués con este poeta. Debes crear una obra. Bueno, y sabemos que ella, para bien o para mal, no juzgo, sabemos que ella pues regresó a París, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que han existido en esta pareja, cuando Sartre fallece en 1980, Simone de Beauvoir, algunos años después, publica uno de sus libros, para mí, más bellos que puedan existir, que veo que lo tienes ahí, sí, que se llama La ceremonia del adiós. Y en este texto de La ceremonia del adiós, en la última frase, la cito de memoria, pero iremos a verla exactamente. En la última frase del texto, Simone de Beauvoir dice más o menos lo siguiente: tu muerte nos separa y la mía no nos volverá a unir. Así es. Pero ya es tan bello que hayamos podido compartir nuestras vidas durante tantos años. Y ahí, una vez más, el proyecto existencialista: no mentirse. Mi muerte no nos reunirá. Eso es falso. La vida no es la vida después de la muerte, no. La vida es vivir ahora. Todo lo que no se vive ahora se fue para siempre. Y efectivamente, pues uno de sus textos más famosos es el que señalabas, que se llama El segundo sexo. Cuando El segundo sexo se publica en 1949, como bien te imaginas, genera un escándalo brutal. Un escándalo brutal de parte de la derecha francesa, lo que se podía esperar, pero también, solemos olvidarlo hoy, un escándalo brutal por parte de la izquierda francesa, y sobre todo del Partido Comunista Francés, que le reprochó a Beauvoir, y es una crítica que los comunistas siempre hicieron a los feministas, que les decían: ustedes están escondiendo la verdadera lucha, que es una lucha vertical, que es una lucha de clases, y ustedes están escondiendo o minimizando esta lucha vertical dentro de una lucha horizontal entre hombres y mujeres. Entonces, el Partido Comunista Francés escribe textos horrorosos en contra de este texto. Claro que hoy en día cambiaron mucho, pero en este 49, tanto la izquierda como la derecha, todo el mundo le cayó encima. Y sin embargo, a pesar de esas críticas, a pesar de todo, es probablemente el libro de filosofía que más impacto ha tenido en la vida real de la gente durante todo el siglo XX. A mí me encantan los muy grandes filósofos, pero este libro pues tuvo más impacto que Ser y tiempo de Heidegger, tuvo más impacto que la gramatología de Derrida, más impacto que Verdad y método de Gadamer en la vida realmente concreta de la gente. Y para entender el libro, como siempre, hay que partir del título. ¿Por qué diablos el segundo sexo? ¿Por qué no simplemente otro sexo? Porque al final podríamos decir que entre el sexo masculino y el sexo femenino
solo hay una relación de simple alteridad, de simple diferencia. Son sexos diferentes. Pero ya en el mismo título del texto vemos de qué se va a tratar. Vamos a hablar del segundo sexo, lo que implica que el sexo masculino es el primer sexo. Por lo tanto, lo que ella nos está diciendo ya desde el título es de dónde surgió esta jerarquía. ¿Por qué no simplemente se habla de sexos diferentes, sino que se habla de sexos jerarquizados? Un primer sexo y un segundo sexo. Y toda la idea del libro va a ser justamente preguntarse por qué razones históricas, por qué razones políticas, por qué razones psicoanalíticas, por qué razones biológicas, las sociedades humanas casi siempre, digo casi siempre porque siempre hay algunos grupos especiales, pero digamos de manera extremadamente mayoritaria, ¿por qué siempre construyeron a la mujer como segundo sexo? Y esta lógica del segundo sexo podemos verlo en muchos ámbitos diferentes. Por ejemplo, en el mismo texto bíblico. ¿Se acuerdan que en Génesis la mujer proviene del hombre? No solo llega después de él, sino que es creada a partir de él. Ahí ya entendemos claramente el segundo sexo. Pero en muchos otros ejemplos podríamos pensar la mujer como segundo sexo. Miren, por ejemplo, incluso al nivel probablemente más biológico. La mujer siempre ha sido pensada con la figura del círculo. La mujer es el animal de los ciclos, simplemente porque cada 28 días sangra. Y hay que imaginarse lo que fue para los hombres prehistóricos que la mujer sangre, porque obviamente la sangre siempre ha sido asociada a cierto tipo de violencia. Entonces, ¿por qué la mujer cada 28 días de manera absoluta, el ciclo del día y de la noche, la mujer siempre ha sido percibida como el animal que no avanza, que no progresa? Por eso la figura del círculo. La mujer es el animal cíclico. En cambio, el hombre no es el animal cíclico. El hombre es el animal que tiene la figura de la flecha. Es decir, el hombre es el animal que avanza. Desde su nacimiento hasta su fallecimiento, se desarrolla avanzando. En cambio, la mujer parece, dice Simón, siempre prisionera de esta lógica del círculo. Pues por eso también, obviamente, podemos imaginar que de manera tradicional la mujer ha sido atada al concepto de naturaleza, cuando el hombre, por su arranque a la naturaleza, ha sido más bien vinculado al concepto de cultura, ¿eh? Con esta oposición que hoy suena un poquito infantil, ¿eh? O sea, hoy nadie cree realmente que podemos oponer así nomás a secas la naturaleza y la cultura. Pero como mínimo durante siglos y siglos siempre se ha asumido que la mujer llevaba la parte natural, o por así decirlo, la parte animal de la humanidad, cuando al contrario, el ser humano llevaba en él la parte que se arranca a la naturaleza. Mírenlo en conceptos muy simples, ¿ya? Por ejemplo, miren que cuando damos una clase de investigación en una universidad, ¿cómo se llaman las clases de investigación en las universidades? Pues se llaman los seminarios. Y todo el mundo bien entiende que la palabra seminario viene de la palabra semen. ¿Por qué de la palabra semen? Pues porque lo que produce, lo que piensa, lo que construye es el semen. El semen, se pensaba, era la parte activa del ser humano, la parte activa de la reproducción. Cuando al contrario, la mujer era un simple receptáculo del semen. Pero si ven que sería interesante proponer en universidades ya no dar seminarios, sino dar ovarios. Sería interesante proponer una clase, un ovarium de reflexión, es decir, asumiendo que vamos a desvincular
la idea del semen y del pensamiento. No necesariamente el semen piensa, el ovario también piensa. Entonces, si ven que en una primera parte del libro, Simone de Beauvoir va a intentar mostrar cómo, por razones históricas, se ha construido este carácter secundario de la mujer. Y efectivamente, haciendo la pregunta que me hacías, Marcelo, ¿una mujer qué es? Y lo interesante del libro es que, en última instancia, como en toda filosofía existencialista, cuando hemos hablado de Sartre, hemos visto un poquito que debíamos justamente hablar del ser humano como del ser que no tiene esencia, como del ser que existe, que está arrojado en el mundo sin esencia. Pues todo lo que va a intentar mostrar Beauvoir es que ¿qué es una mujer? No es una buena pregunta. No es una buena pregunta porque justamente el simple hecho de preguntarse una mujer qué es, ya es asumir que hay una especie de esencia de la mujer. Cuando justamente todo el libro va a intentar demostrar que una mujer no es una esencia, sino que es una situación. Correcto, una existencia, Una para existencia. utilizar los conceptos existencialistas. Bueno, en realidad que la primera parte del texto se dedica sobre todo a hacer esta especie de arqueología por medio también de lo biológico, es decir, de lo que a través de la naturaleza o la ciencia, los conocimientos se habían tenido en aquel entonces. Y es un libro que a mi parecer es fundamental por su carácter de diagnóstico. Pienso yo que así como los humanos, el momento en que realizamos un diagnóstico, lo hacemos como para ver todo el paisaje de lo que de alguna forma nos estanca. Libros tan importantes como El Capital, que también es un diagnóstico de la economía del tiempo, de su tiempo. El segundo sexo es un diagnóstico del momento singular de la mujer y un momento que ha sido histórico hasta ese año, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente también es un espectáculo social que empieza con una frase en su segunda parte. Una frase en la que cita a Jean-Paul Sartre en esta obra que se llama Las manos sucias, y que dice, Sartre le hace decir a su personaje Hugo, a medias víctima, a medias cómplice, como todo el mundo. Y me parece que es muy pertinente y muy singular cuando después arranca la segunda parte del libro esta cita, porque si bien es cierto, Simone de Beauvoir ha sido también reconocida como esta fundamental persona que enfrenta a la sociedad. Imagínate, hasta Freud no se había pensado la mujer. La mujer no, lo femenino nunca había sido objeto del pensamiento. Freud nunca la toma como referente para el estudio, y eso también le reclama a Simone de Beauvoir. Pero es a partir de ella en donde aparece ya esta transgresión. Pero ¿qué quiere decir a medias víctima y a medias cómplice para Simone de Beauvoir? Si me permite, solo algunas palabras sobre el diagnóstico que comentabas. Solo para recordarles así rápidamente un poquito la situación. Las mujeres tuvieron la autorización de votar para las elecciones presidenciales en Francia en 1947, es decir, hace unos 70 años. Es decir, que es un tiempo concretamente en el cual mi mamá nacía. Es decir, que no estamos hablando de Julio César, ¿no? O sea, porque no estoy tan viejo como ustedes piensan. Es decir, es un tiempo que mi misma madre conoció. Mi mamá conoció el momento en el cual, cuando una mujer trabajaba en alguna empresa, el salario se le daba al esposo y es el esposo que le daba a la mujer el salario. Mi mamá conoció obviamente el momento en el cual el aborto estaba completamente prohibido. Conoció el momento en el cual las mujeres no podían salir solas a fiestas, al cine, a pasearse, etcétera, etcétera. Entonces, parece un poquito increíble pensar que
en el país de la Revolución Francesa, pues hayamos esperado el momento post Segunda Guerra Mundial para comenzar a decirnos, pero a ver, hay la mitad de la población que no goza de la igualdad de la cual estamos hablando desde 1789. Y claro, o sea, la mitad de la población no es un pequeño grupo, porque de vez en cuando se suele hablar de la minoría de las mujeres. Se entiende políticamente lo que quiere decir eso, o sea, porque ahí minoría se utiliza políticamente, pero cuantitativamente no es una minoría, cuantitativamente es más bien la mayoría. Ahora, lo que comentas acerca de mitad víctima, mitad verdugo, pues bien te imaginas que en una filosofía existencialista, con todo lo que hemos dicho de Sartre, nadie puede realmente padecer completamente una situación. ¿Te acuerdas que cuando hemos hablado de Sartre habíamos dicho que es muy difícil hacer la diferencia entre el consentimiento y la obediencia? Es decir, cada vez que yo obedezco a algo es porque en última instancia acepto obedecer. Es lo que nos mostró o lo que les mostró a ellos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando un nazi te está torturando, siempre puedes decir: prefiero morir al estar hablando para denunciar a mis amigos. No digo que sea fácil, ¿eh? Pero como mínimo nadie puede obligarte a hacer cosas, nadie puede obligarte a obedecer. Por lo tanto, lo que va a intentar hacer Simone de Beauvoir no es decirles a las mujeres: ustedes obedecen porque bien les gusta. O sea, ese obviamente no es el tema, pero simplemente es revelarles que ellas tienen una parte de la solución entre las manos. De cierta manera, bastaría con dejar de obedecer para que el poder caiga. Entonces consiste en decirles, tal como en cualquier revolución, pues, tómense en manos. No crean que están padeciendo algo frente al cual ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Ustedes también forman parte de todo el sistema de opresión de las mujeres. Y de hecho, hoy en día, todos conocemos esto. Cuando una mamá le dice a su hija, mi pequeña princesa, pues participa del sistema patriarcal. Está ella misma promoviendo la imagen de la niña princesa que mueve la mano, porque saben que las princesas es lo que hay de peor en la vida humana. Así que realmente la princesa es la figura de la burra absoluta. O sea, vean a nivel mundial a las princesas y verán eso. Entonces, cuando una mamá le dice a su hija, mi princesa, y miren cómo suelen decirle a sus hijos, mi rey. No jugamos al mismo nivel. Entonces, ahí las mismas mujeres, las mismas madres, participan de este sistema. Entonces, eso es también uno de los puntos debatidos en la obra de Beauvoir hoy, y por eso, pobrecita, recibió golpes de todas partes, ¿ya? Porque justamente algunas mujeres pudieron pensar que les estaba diciendo a las mujeres que les beneficia el sistema. Pero obviamente, tal como cuando Sartre les dice a los pobres, son libres, tomen decisiones, cambien su situación, no les está diciendo a los pobres, tienen lo que merecen. Pues de la misma manera, cuando Beauvoir le dice a las mujeres, tomen en cuenta que podrían cambiar las cosas, que ustedes también participan del sistema, pues es simplemente decirles, dejen de obedecer y hagamos caer el sistema. Y solo quiero regresar, si me permites, sobre tu pregunta de qué es una mujer, para decir, porque claro, hemos dicho que no es la buena pregunta, pero entonces tal vez también toque decir cuál es la buena pregunta y cómo Beauvoir intenta contestar a eso. Hay dos enemigos, o hay dos tipos de personas que odian a Beauvoir y que siempre deberán odiarla. Son las personas totalmente esencialistas o las personas totalmente constructivistas. Es decir, por un lado, las personas que piensan que hay un ser de la mujer que está determinado desde siempre, que es una esencia, y por otro lado,
las personas totalmente constructivistas, como algunas feministas contemporáneas que odian al segundo sexo, porque piensan que en realidad no existen mujeres, que no existen mujeres, que la mujer es una pura construcción social. Pues todo lo que intenta Beauvoir es estar entre ambos, es posicionarse entre ambos extremos. Y de ahí la dificultad de su posición, porque siempre es mucho más fácil ser completamente radical. Cuando al contrario, cuando intentas tener una posición balanceada, ahí todo el mundo te cae. Y su posición balanceada es la siguiente, o sea, es en realidad bastante fácil de entender. Es exactamente el concepto de situación en el existencialismo. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de Sartre y que hemos hablado del concepto de situación, habíamos dicho que ningún ser humano vive en el mundo del ser? Es decir, ningún ser humano vive en el mundo, como dice Sartre, del existente bruto. ¿Se acuerdan que habíamos tomado el ejemplo de la persona que está por la montaña, que se está paseando y de repente cae tremendo peñasco sobre el camino? Bueno, pues este peñasco ahí está. No hay nada que hacer. Mi libertad no puede hacer que este peñasco no esté ahí. Pero lo que siempre nos está recordando Sartre es que este peñasco no es el problema. Porque para que este peñasco pueda entrar en mi vida y pueda ser o bien un obstáculo, o bien un objeto estético, o bien alguna ventaja para treparse a él y mirar el paisaje. Es decir, que para que este peñasco entre en mi vida, yo debo significarlo en tanto que obstáculo, en tanto que ventaja, en tanto que objeto bello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda la idea de Sartre acerca de la situación consiste en decir, hay cosas, ¿ya? Tal como lo dice él, hay un hay. Es decir, que hay cosas, hay. Sin embargo, estas cosas no son nada sin que yo las haya significado. Un peñasco sobre un camino no es necesariamente un obstáculo. Es un obstáculo solo para la persona que quiere pasar. Pero si estoy buscando tomar fotos del paisaje, a lo mejor me viene súper bien. Me trepo a él y saco unas fotos excelentes. Por lo tanto, el peñasco de por sí no es nada. Simplemente está ahí, pero no es realmente nada. Y eso es lo que vamos a llamar situación. Lo mismo sucede para las mujeres. Simone de Beauvoir, por ejemplo, reconoce plenamente las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. En este sentido, ella sí cree en la diferencia de los sexos, ¿ya? No como algunas feministas contemporáneas que van a decir, por ejemplo, no existe la diferencia biológica de los sexos. Eso también es una pura construcción social. Para Beauvoir hay una diferencia de los sexos, pero la diferencia sexual no permite explicar la jerarquía. Les doy un ejemplo muy simple. Beauvoir dice, obviamente hay una diferencia fundamental entre hombres y mujeres. Las mujeres pueden llevar un niño durante 9 meses, el hombre no lo puede. Y eso es una diferencia objetiva, biológica. Pero ¿qué nos dice eso de la superioridad o de la inferioridad de las mujeres? Pues absolutamente nada. Bien es cierto que en una sociedad capitalista como la nuestra, poder embarazarse es una desventaja. Todos bien entendemos que cuando un empleador contrata a una mujer, intenta pagarle un poquito menos para cubrirse el riesgo de embarazo. Yo pago un poco menos a una mujer porque en realidad ella puede irse de la empresa cierto número de meses, yo debo seguirle pagando y además contratar a otra persona para que cubra su empleo. Es una pura lógica empresarial. Por lo tanto, dentro de esta lógica empresarial, pues, bien es cierto que el hombre es superior como trabajador a las mujeres. En este sentido que me hace correr un riesgo más bajo. Pero eso no viene de la biología de la mujer, viene de la lógica empresarial.
y no es obligatorio que debamos obedecer a la lógica empresarial. Podríamos imaginar otro tipo de sociedad, en el cual, en vez de valorar el trabajo, se valore, por ejemplo, la vida y la reproducción. Pues en este caso, el cuerpo de la mujer ya no sería el cuerpo que pone en peligro a la empresa, sino el cuerpo que permite a la sociedad sobrevivir. Pues por lo tanto, estaríamos valorando al cuerpo de las mujeres. Pero si ven que poder llevar la vida es una desventaja únicamente en un mundo que ya aceptó la lógica empresarial capitalista. Pero no es obligatorio que debamos vivir en ese tipo de mundos. Entonces, todo lo que va a intentar mostrar Beauvoir es exactamente eso. Hay diferencias entre hombres y mujeres. Eso es cierto. Ella nunca niega eso. Pero para que estas diferencias sean pensadas en tanto que inferioridad o en tanto que jerarquía, ya debemos iluminarlas a la luz de cierto proyecto. El proyecto empresarial, el proyecto patriarcal, o sea, todos esos diferentes proyectos que iluminan al cuerpo de la mujer de tal manera que sea inferior al cuerpo del hombre. Por lo tanto, todo lo que va a intentar hacer Beauvoir en su obra consiste en decir, debemos cambiar las reglas con las cuales significamos los cuerpos. No podemos modificar los cuerpos. Como mínimo, ella no quería modificar los cuerpos. No está en las teorías queer o en las teorías no binarias. Ella no va hasta ahí. Pero dice, como mínimo, podemos modificar el proceso de significación de los cuerpos. Eso podemos hacerlo perfectamente. Y de hecho, notarán, por ejemplo, como en Suecia, si en vez de que las mujeres se adapten a la empresa se adapta a las mujeres, pues volvemos a encontrar una igualdad casi total entre hombres y mujeres. La mujer está, les hago el típico discurso empresarial, yo no quiero contratar mujeres porque en realidad cuando la mujer tiene un bebé está constantemente pensando en el bebé y no se focaliza suficientemente sobre su trabajo. Pues es fácil, haz como en Suecia, abre una guardería de niños en cada empresa. Es así de fácil. Y de repente, con el simple hecho de abrir una guardería en cada empresa, modificas la significación de la mujer en tu misma empresa. Lo que era a lo mejor una desventaja, tener hijos y estar focalizado sobre otras cosas, pasa a ser una ventaja. ¿Por qué? Porque traes un ambiente súper bueno en la empresa, hay niños corriendo por todas partes, es genial, relaja todo el mundo está feliz. Pero si ven que todo el problema de Beauvoir consiste en decir, esas diferencias que no negamos, no se pueden solitas o objetivamente ser jerarquizadas. La jerarquía solo viene de cierta significación que la sociedad le da a estas diferencias. Pues es fácil, no debemos cambiar el cuerpo de las mujeres, debemos cambiar la sociedad para cambiar la luz con la cual iluminamos al cuerpo de las mujeres. Al final eso es la revolución feminista como mínimo que ella propone, porque hoy en día ya existen otros feminismos, pero y por esta razón ella está muy influenciada por Sartre, por el existencialismo, con la idea que no existe una esencia de la mujer. Si ven que intenten buscar una esencia de la mujer, pues buena suerte. O intenten buscar una esencia del hombre, pues buena suerte. En realidad nunca la van a encontrar. Ese es su lado existencialista. Y también tiene su lado fenomenológico, que también trabaja mucho con Sartre, con esta idea que lo que importa no es lo que las cosas son, lo que importa es cómo las cosas nos aparecen. Y las cosas solo nos aparecen a través de redes de significaciones que nosotros proyectamos sobre ellas. Nada en el mundo es algo bueno, algo malo, un obstáculo, un beneficio. No, todo depende de cómo yo lo estoy iluminando. Esto sería la mujer como situación
y no la mujer como ser mujer. ¿Ya? Como No hay, esencia. no hay ser mujer, tal como no hay ser hombre. Exacto. Bueno, en realidad que tus explicaciones son bastante claras y realmente iluminan mucho respecto a lo que es el texto. Sin embargo, yo considero que si algo de poderoso nos dejan estos autores y sobre todo Simone de Beauvoir, es ese compromiso con la acción que diferencia a la filosofía existencialista con otro tipo de filosofías que suelen quedarse solamente en la teoría. En el caso mismo del compromiso, al final, el último capítulo del Segundo Sexo nos habla de hacia la independencia. O sea, aparece esta palabra, la independencia, entendiendo que la libertad no es solamente este gusto de hacer lo que hacen los demás y tal vez entregarme a lo más sencillo o a los placeres, sino que la libertad de alguna forma representa un compromiso y una acción. Hay un llamado a que la mujer de alguna forma se enfrente histórica y socialmente a esta estructura que de alguna forma le sobrelleva y un poco transforme su existencia. Desde esa perspectiva creo yo que sería muy bueno abrir el debate aquí con las personas que estamos acá y un poco escuchar sus preguntas respecto a Simone de Beauvoir y lo que ahora nosotros estamos viviendo, que es el auge, la fuerza del feminismo, de las teorías del feminismo, en este caso contemporáneas. ¿Cómo se transparenta este libro de 1949, 70 años y un poco más después, respecto de estas teorías? Y bueno, me gustaría escuchar a los presentes, a los y a las presentes. Exacto, mi querido Estefan. Sobre todo a las presentes, con preguntas para bueno, un poco cerrar. Solo si me permites una cosa rápido. De lo que comentabas de la teoría de la acción, porque eso nos permite explicar la frase más famosa del libro, de la cual no hemos hablado. No se nace mujer, una llega a serlo. Es decir, es exactamente eso. Ser mujer no es un ser mujer es un proyecto. Es decir que eso no significa, tal como dice Beauvoir, que una no nazca hembra. Claro que se nace biológicamente hembra, pero hembra no es mujer. Son dos cosas muy diferentes. Tal como macho no es hombre. Son dos cosas radicalmente diferentes. Entonces, por mucho que una nazca biológicamente hembra, lo que Beauvoir nunca cuestiona, sin embargo, el construirse en tanto que mujer es una construcción sobre esta base biológica. De ahí que el ser mujer sea un proyecto, ¿ya? Y por lo tanto una acción. Ser mujer es hacer cosas, no es ser algo, es hacer cierto tipo de cosas. Ahora el problema es ¿cuáles? Esos problemas. Bueno, precisamente por eso vamos a escucharlas y escucharlos. Bueno, quisiéramos que nos pregunten a Estefan respecto de tema tan interesante. Estef, yo tengo una pregunta. Si es que alguien le dijera a Simone de Beauvoir que la esencia de la mujer es su útero, ¿qué respondería él? No, o sea, si ves que decir que la esencia de la mujer es el útero es probablemente la tesis más machista que haya podido desarrollarse en toda la historia de la humanidad. Por una razón muy simple. Primero, porque tú estás haciendo de ella un receptáculo. Es decir, que piensas que su esencia es recibir semen. Segundo, piensas que su esencia es una esencia reproductora. Porque obviamente detrás del útero está toda la idea de la reproducción. ¿Ya? Y a mí no me gustaría que alguien me diga que mi esencia son mis testículos. Porque espero ser mucho más que un simple reproductor. Pues lo mismo sucede para las mujeres. Pensar que es su útero, que es su esencia, es realmente reducirlas al ser hembra. De ahí hay otras dificultades obvias. ¿Tú asumirías entonces, Jaime, que una mujer que padece de una ablación del útero por cáncer ya no es mujer?
Si ves que, o sea, me imagino que nadie aceptaría cosas así. O sea, suena un poquito ridículo, ¿ya? Y hay un último punto, que es el punto existencialista, para mí más importante. El útero no importa, porque de cierta manera el útero no existe. Todo depende de cómo tú significas tu útero. Y estoy seguro que si hacemos un pequeño sondeo aquí entre las mujeres, cada una de ellas tiene una relación con su útero muy diferente, porque cada una lo significa de cierta manera, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que tú vas a encontrar un objeto, el útero, los testículos, las manos, lo que sea, siempre los existencialistas te van a decir, espera, esas cosas no son nada hasta que tú las hayas significado. Lo que importa es cómo la gente significa su base biológica, porque la base biológica de por sí no dice nada. Lo importante es cómo la significamos. Bueno, queremos seguir escuchándoles. Yo tengo una pregunta. En este caso, ¿es para Simón el lesbianismo una postura filosófica, política, más allá que una orientación sexual? Sí, o sea, para ella obviamente sí lo es, ¿no? Es decir, que hay que imaginarse lo que era vivir no solo esta relación tan extraña con Sartre, pero además una sexualidad bisexual, y además una sexualidad bisexual con niñas menores, justo en plena Segunda Guerra Mundial Francesa, cuando estaban los nazis en París. Es decir, era una posición de ruptura absolutamente fuerte y una postura política. Era una verdadera afirmación de la libertad. Por eso, a pesar de que este famoso pacto de amor le haya hecho sufrir tanto, porque hoy en día en realidad sabemos que Sartre se comportaba súper mal, fue lo peor de lo peor, y ella sufrió muchísimo de eso, pero por una postura política y una postura filosófica, ella siempre aguantó, y hasta el final dijo, es mi amor necesario. No sé. Estefan, cuando dices que Sartre se portó súper mal, es lo mínimo que se puede decir. Es singular, ¿no? Porque más que singular. Esto es, hay este compromiso. Claro, a veces cuando era lector mucho de Sartre y de estas ideas que él tenía, yo decía, el tipo está haciendo lo que le conviene, decía yo porque él propone el compromiso como, bueno, ¿sabes qué? Nuestro amor es un amor necesario, pero tú y yo podemos tener los amores contingentes que nos venga en gana, ¿no? Pero nos contamos todo. Exacto, y esta especie de, imagínate en una relación, contarse todo, y eso también es tan interesante del existencialismo y de estos personajes. El ir en contra de la hipocresía, de esta categoría de la mala fe de la sociedad de ese entonces. Entonces, hay este compromiso. Y Sartre, como sabemos, era un tipo que, a pesar de ser feo, pero la tenía muy clara, atraía mucho a mujeres y tuvo muchas relaciones con las mismas estudiantes cuando era profesor. Y bueno, incluso con sus amigos, a Boris Vian, se mete también con la esposa del famoso escritor Boris Vian. Bueno, Sartre arrasaba, oye, como un Ricky Martin, digamos. Pero había estado el compromiso. Sí. Y la reacción que tiene Simone de Beauvoir respecto de es también finalmente llevar su vida, no solamente respecto de él, también tiene sus aventuras. Sí, pero ella no miente. Esa es la gran diferencia. Ah, mira, esa es la pregunta. Esa es la gran diferencia. O sea, ella sí dice las cosas. O sea, Sartre sabe con quién se acuesta ella, casi sabe cuándo, porque, o sea, son un grupo, se conocen más o menos todos. En cambio, él constantemente miente. Pero en las cartas hay una correspondencia que existe muy buena, que se da entre Beauvoir y Sartre. Relata también estas aventuras descaradamente, que está con una amiga y le escribe, me acosté ayer, pero realmente creo que voy a pasar de esto. Sangró, Entonces no uno dice, sangró. sí. Y entonces, bueno, en esta figura del compromiso, quisiera también
escuchar, sobre todo acá a las asistentes, que un poco sigan indagando sobre el tema de la obra de Beauvoir en estos momentos. ¿Qué representa para ustedes? Y si es que evidentemente tal vez no conocen el libro, esta invitación a que lo lean y lo sigan profundizando en él. Bueno, escuchamos preguntas. Porque sobre todo lo importante también es preguntarse si cuando ellos dos se dijeron, nos contamos todo, ellos dos que son tan inteligentes, o sea, que yo pongo en la cumbre de la inteligencia humana, fracasaron, ¿es razonable contarse todo? Esa es la pregunta que debemos necesariamente hacernos. Si ellos mismos fracasaron, o sea, cada uno pensará. Que hagan el experimento y nos cuenten. Muy bien, escuchamos. Yo tengo una pregunta, pero respecto al tema anterior. Ya. O sea, ¿cuáles son las acciones, cuál es el accionar que se hace, que le da sentido al punto de vista de Simone de Beauvoir, aparte del sentido que da el término semántico de mujer dentro de la concepción social que tenemos? Para ella, o sea, ¿cuáles son las acciones que se hace definirse o tiene un sentido de designarse mujer? O sea, obviamente para ella habían dos cosas fundamentales, creo. Primero, justamente, pero por el momento en el cual ella escribe, la lucha feminista. Es decir, que para ella sentirse mujer, una vez más, en aquel entonces, hoy sería a lo mejor muy diferente, ¿eh? Pero en aquel entonces, sentirse mujer es necesariamente sentirse oprimida. Por lo tanto, ya haber entrado en la lucha. Porque ¿se acuerdan lo que habíamos comentado la última vez? Lo trágico no es tan todo ser oprimido o estar oprimido. Lo trágico es ni siquiera sentirlo. Es decir, considerar que la opresión que yo padezco es una opresión natural, es lo normal, ¿ya? Pues si algo importante tuvo este libro es justamente eso, como mínimo revelar la opresión. Es decir, que ya nadie puede, o sea, podemos seguir siendo machistas, pero no podemos decir no lo sabemos, ¿ya? Es decir, que o sea, hoy nadie puede fingir que no sabemos que hay un problema, ¿ya? Entonces habría esta lucha y habría también el reconocerse a sí mismo en tanto que mujer, porque tal como lo nota Beauvoir, normalmente, o sea, ser hombre era lo normal, o por así decirlo, ser hombre es lo normal. En cambio, somos nosotros quienes antes designábamos a las mujeres en tanto que mujeres. Es decir, que una mujer era mujer en el ojo de un hombre. Es decir, que ni siquiera ellas podían escoger la manera según la cual ellas querían vivir su feminidad. Nosotros les dictábamos a ellas las reglas de la feminidad. Para ser mujer debes hacer esto y esto. Pues una de las cosas importantes sería reapropiarse esta mirada del otro y decir, ya no voy a ser mujer en el ojo del otro, voy a ser mujer en mi propio ojo. Por lo tanto, voy a comenzar yo misma a construirme en tanto que mujer. En ambos casos consiste en decir, asumo explícitamente el proyecto de ser mujer. Por lo tanto, rompo justamente con lo que hablaba Marcelo de esas diferentes normas sociales. Llamarme princesa, llevar rosado, cocinar, matrimonio, etcétera, etcétera. Yo creo. Gracias. Una consulta. En esta parte del existencialismo que tú justamente dices que Sartre decía que uno debe, que no es la cosa lo que uno ve, sino que como uno lo significa. Cuando una persona sufre el duelo, se muere alguien, termina con una pareja, ¿qué tanto te ayuda en realidad no significar? Es decir, no, o sea, no se murió o no se acabó una relación, y cómo, o sea, ¿qué pasa ahí? Pues ahí es el ejemplo perfecto. El hecho que mañana mi esposa me engañe con un hombre, ¿es algo bueno o es algo malo?
Depende del significado que le des. Si ven que si yo pensaba pasar mi vida entera con ella, es algo súper malo. Pero si yo buscaba una buena excusa para poder divorciar, madre mía, me viene genial. Me quedo el departamento, el niño, el auto, todo. Entonces, si ven que incluso un engaño, de por sí, bueno, de hecho, el simple hecho de decir que es engaño ya es en realidad significarlo. Deberíamos encontrar palabras neutras. El simple hecho que mi esposa se acueste con otro hombre, de por sí, no tiene ningún impacto en mi vida. Depende de cómo yo lo significo. Y cómo yo lo estoy significando, pues dependiendo del proyecto de vida que yo tenga. No es ni bueno ni malo. Igualmente un luto. Hay personas para las cuales el hecho que sus padres fallezcan es una verdadera benedicción. Es una verdadera bendición. Justamente porque pueden por fin liberarse de ellos y comenzar a crecer de manera autónoma. Por lo tanto, el hecho que alguien fallezca, ¿es algo triste o es algo feliz? Pues bien, ven que la pregunta de por sí no significa absolutamente nada. Depende quién es, depende la relación que yo tenía con él, depende lo que yo espero de él. Imaginemos que mañana el decano de mi facultad fallezca. Pues a lo mejor yo puedo ser decano. Es decir, o sea, ningún existente en el mundo tiene significaciones objetivas, ¿ya? Solo entra en nuestras vidas a raíz de ciertas significaciones. Y estas significaciones, para el primer Sartre, ¿ya? Para el primer momento de la filosofía de Sartre, se construyen de manera subjetiva. Pues igual pasa para la feminidad. Tener un útero no dice nada. Lo que dice es qué relación entretengo con mi útero. Eso dice algo de mí. Mira, Estefan, en lo que nuestro compañero preguntaba, bien es cierto que en el caso de Simone de Beauvoir el compromiso va a ser con esta lucidez, con esta conciencia que tiene de la opresión de la que ha sido parte de la mujer, ¿no? Pero para todos ellos, de alguna otra forma, el gran compromiso fue el compromiso con la escritura. Incluso el amor, porque en las memorias de Simone de Beauvoir un poco lo explica, había algo que era más importante que estar con Nelson Algren, que era un amor más fogoso, o con el mismo Sartre, con el que nunca vivió juntos, por lo demás vivieron siempre en departamentos separados o en una misma casa, pero en habitaciones distintas, ¿no? Fue esta conciencia, este compromiso con el proyecto, y este proyecto no tuvo que ver, no tenía nada que ver necesariamente con lo personal, sino con, en este caso, la escritura. Es un poco lo que yo acotaría respecto de esta pregunta. Bien, bueno, un par de preguntas más. A ver, vamos a alzar, creo que unas 4 preguntas, Estefan, por favor, yo sé. Y con eso terminaríamos nuestra reunión. Vamos, escuchemos a las personas. 4 preguntas más. Ok, nuestro amigo alzó. ¿Quién más? ¿Quién más? 2, ya. 3 personas y aquí 4. Muy bien. Bueno, mi pregunta es si es posible hacer un contraste con el feminismo, la postura feminista que nos menciona Simone de Beauvoir. Y bueno, estoy pensando que sea un anacronismo contrastar con los feminismos de ahora, que por ejemplo sabemos que la historia nos ha dicho, no es lo mismo ser feminista afro, ser feminista de clases bajas, feminismos indígenas, que un feminismo blanco, de clase social bastante alta. Entonces, ante esto, por ejemplo, el poder de decidir ser mujer, hay muchas, digamos, posturas así que no, es un poco complicado. A ver, ahí necesitaríamos muchísimo tiempo para contestar a eso, pero intento como mínimo lanzar dos o tres ideas así. Una de las primeras críticas que se le hizo a Beauvoir es que era un simple feminismo burgués. Y de hecho son sobre todo los filósofos marxistas que le hicieron esta crítica, por una razón muy simple. Cuando vamos a decir, por ejemplo, que lo más importante para poder liberarse en el campo del feminismo es ponerse a trabajar.
saben que una de las cosas importantes ha sido la independencia financiera de las mujeres, o sea, la independencia material, ¿no? Pues muchos marxistas llegaron a decir, pues claro, para ti Beauvoir trabajar, o sea, tú obviamente alabas el trabajo de las mujeres, porque desde tu pequeña posición burguesa, para ti trabajar es escribir libros. Entonces, claro, o sea, obviamente es súper chévere. Pero no te das cuenta que una de las consecuencias del feminismo que tú defendes es que, por ejemplo, la mujer que es ahora mismo cajera en el Supermaxi, pues pasó de tener una explotación en la casa por su esposo a tener 2 explotaciones. Sigue siendo sumisa en casa y además es ahora sumisa al dueño del Supermaxi. Por lo que tú nos has vendido es el feminismo para las mujeres burguesas. Pero en realidad, la gran revolución feminista que tú nos has vendido, ¿fue beneficiosa para todas las mujeres o fue beneficiosa para una muy pequeña clase de mujeres? Y por ejemplo, ellos le dirían, cuando tú les dices hoy a las mujeres que tienen que salir al trabajar, a estar trabajando por ahí, pues eres la mejor aliada del capitalismo, porque en realidad tú estás entregando mano de obra barata al capitalismo. Y más aún, el capitalismo adora el feminismo, porque las mujeres consumen mucho mejor que los hombres. Por lo tanto, bien podríamos pensar, dentro de ciertas teorías de la izquierda, que la revolución feminista fue la mejor invención del capitalismo. Es decir, que el gran golpe fuerte del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesitaban, qué raro, reactivar todas las economías, pues fue de decirse, pero esperen, hay la mitad de la población que ni consume ni trabaja. Eso no puede ser. Pongámosles al trabajo, pongámosles a consumir. Y por eso se podría pensar desde una postura de izquierda que el feminismo, tal como lo piensa Beauvoir, fue un pequeño feminismo burgués. De ahí todo lo que existe hoy de la interseccionalidad. Es decir, no vamos a pensar a las mujeres solo como mujeres. La hija del señor Noboa, por muy mujer que sea, a lo mejor no vive exactamente la misma situación que una niña guaurani. Tal vez no sea la misma manera de vivir su feminidad. Por lo tanto, una sola revolución feminista no tiene el mismo impacto sobre ambas. Entonces vamos a comenzar a segmentar también a las mujeres. Y la segunda gran crítica que ha habido al libro de parte de los marxistas consiste en decir que la mujer no es una clase. Y de hecho, no existe una conciencia de clase mujer. Les doy un ejemplo muy simple. En el año 2008, la Unión Europea padece una crisis financiera terrible que afecta sobre todo Grecia. En Grecia la situación es tan catastrófica que muchísimas amas de casas deben salir a la calle a literalmente prostituirse para poder nutrir a sus hijos. ¿Quién mandaba en aquel entonces en la Unión Europea? En Alemania, Angela Merkel; en el Banco Central Europeo, Christine Lagarde. 2 mujeres. Son esas 2 mujeres que decidieron que la Unión Europea no iba a ayudar a Grecia y por lo tanto que las mujeres griegas se prostituyen. Desde una posición de izquierda podríamos decir que eso muestra que no existe conciencia de clase de ser mujer y que por lo tanto o bien debemos fomentar esta conciencia de clase o bien debemos simplemente asumir una segmentación de las mujeres. Ser una mujer que vive de inversiones financieras o ser mujer que vende chicles por la calle es el mismo ser mujer, o sea, es la misma situación de la mujer, o debemos segmentar a las mujeres. De la misma manera podríamos dudar de saber si existe algo como una solidaridad entre hombres. Si ven que es un poco difícil pensar eso. Lo que sí existe son solidaridades entre clases.
o entre etnias, o entre religiones, eso sí, seguro. Pero entre hombres de manera general, no es obvio. ¿Ya? Pues entonces, sí ha recibido el libro muchas críticas desde la izquierda, lo que justamente obligó a los feminismos contemporáneos, pues, repensar esto. Repensar, ¿hay realmente un grupo que podemos llamar las mujeres o debemos segmentar? Bueno, terminemos con las preguntas. Carolina, después tú y quién más. Ya, y terminamos ahí. Entonces, mi pregunta es que, según Beauvoir, ¿solo quien nació siendo hembra puede construirse como mujer? ¿O también quien nació macho puede seguirse construyendo como mujer si así lo desea? A ver, entonces, no, eso ya es un salto que da el feminismo contemporáneo, ¿ya? Pero Beauvoir no puede dar este salto porque de la misma manera que tú bien puedes significar el peñasco sobre el camino como un obstáculo o como algo chévere para poder treparte a él, pero no puedes hacer que el peñasco no esté ahí. Es decir, que sigue existiendo alguna base que Sartre, retomando un concepto de Heidegger, llama el existente bruto. Hay cosas que son existentes brutos. Tú no significas sobre nada, no, significas sobre algo, ¿ya? Y ese es el debate, o sea, ese es un debate contemporáneo muy interesante, ¿eh? Que consiste en saber si hay una base biológica que podemos a lo mejor moldear, pero hay una base biológica, o al contrario, debemos totalmente eliminar la base biológica y asumir, por lo tanto, que ni siquiera la diferencia sexual existe. Pero Beauvoir no llega hasta ahí, ¿ya? No puede llegar hasta ahí. Sigamos. Mi pregunta igual es un anacronismo, ya ahorita lo digo, y me parece muy apropiado ahora que estamos en una librería, es sobre el lenguaje, específicamente esto que es tan polémico, que es el lenguaje inclusivo. Como hemos visto, la mujer fue segregada de lugares físicos, en empresas, en la casa, en la calle, pero en nuestra habla cotidiana también lo es, y al menos en nuestro idioma, que es el español, se la pasa todo el tiempo, es hola señores, ¿cómo están? Y es la correcta utilización según la RAE. De hecho, hoy en la tarde estaba resolviendo unos problemas de estadística que no se entendían porque no hay segregación. El problema va de los solteros son del 80%, pero no se entiende. Los solteros como hombre-mujer, los solteros como solo hombre. Entonces es de esto, y me parece importante refiriéndonos a Beauvoir por el hecho de que ella es una escritora, una persona dedicada a las letras de una época que es la época de Saussure prácticamente. Entonces esa es mi pregunta más o menos. Sobre el lenguaje inclusivo. Sobre su posición lingüística. ¿Qué hacemos con el lenguaje? Bueno, la posición de Beauvoir y de Sartre, de cierta manera, la conocemos porque ellos no utilizaron el lenguaje inclusivo. Pero claro, siempre se puede decir que no lo han utilizado simplemente porque no se planteaba. Es decir, ni siquiera estaba en el horizonte de plantearse eso. En cambio, hay algo como mínimo en Sartre que a mí me lleva a pensar que tal vez hubiesen estado en contra. Y es también una de las grandes dudas que yo tengo sobre el lenguaje inclusivo. Las personas que están en contra del lenguaje inclusivo piensan que la significación masculina acaparra la totalidad del significante hombres y mujeres. Y por lo tanto dicen, pues, no es justo que el masculino valga tanto para el hombre como para la mujer. Pero en realidad, cuando se dice él o cuando se dice ellos, también es injusto para los hombres decir ellos, porque mi masculinidad a mí no es la de Marcelo, no es la de Jaime, no es la tuya, no es la tuya, no es la tuya. Por lo tanto, ya el mismo ellos o el mismo él es un abuso del lenguaje. Y de la misma manera lo sería si decimos ellas. Si ves que decir ellos y ellas sigue siendo un mal lenguaje, porque hay tantos ellos y tantas ellas como existen formas de vivir su masculinidad o de vivir su feminidad. Más aún ahora
cuando tú vas a decir ellos y ellas, pero vas a decir primero ellos o primero ellas. No puedes decirlos ambos a la vez. ¿Cuál vas a decir primero? Peor aún, ellos y ellas, estás excluyendo a las personas no binarias, por lo que es también discriminatorio. Tú ya asumes que solo hay dos posiciones posibles. Entonces creo que las personas que están a favor del lenguaje inclusivo, primero tienen una concepción muy esencialista del lenguaje. Y sobre todo creo que se están lanzando en un juego del cual nunca van a salir. ¿Por qué? Por definición, el lenguaje nunca puede pegar completamente a la realidad. Por definición, el lenguaje es malo. O sea, eso es lo que defenderían personas como, por ejemplo, Derrida. Toda persona que intenta regresar a un lenguaje perfecto que podría realmente describir cada uno de nosotros, pues no entiende lo que es un lenguaje. Un lenguaje por suerte, porque por eso es posible tanto la literatura como la poesía. Un lenguaje es por definición impreciso, por definición. Y es bueno que sea así. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que yo propondría es que para los próximos 8 siglos invertimos la regla de gramática. Y hagamos que el ellas valga para ellos y ellas. ¿Ya? Pero poner constantemente ellos y ellas, creo que es una especie, para decirte realmente lo que pienso, creo que es una fantasía sexual en realidad. O sea, son las personas que piensan que el lenguaje puede ser virgen, puede ser neutro. Si ves que es la fantasía más originaria del ser humano, que ya encontramos en el Crátilo de Platón. No nos gustan las cosas sucias, no nos gustan las cosas inexactas o las cosas comprometidas. Yo quiero virginidad. Sí, pero no hay virginidad. Entonces creo que el lenguaje inclusivo nunca será suficientemente inclusivo. Nunca, por definición. Y de hecho, yo siempre puedo pensar que ellos a mí no me representan. Y que ella tampoco. Y que ella tampoco. Porque mi forma de vivir mi masculinidad es absolutamente única entre 7 billones de seres humanos. Por lo tanto, quiero mi palabra solo para mí. No sé cuál, pero mi palabra solo para mí. Entonces, si ves que ahí... O sea, por un lado entiendo la lucha lingüística, porque es importante. Pero por otro lado, creo que es una lucha ya perdida, porque es una lucha sin fin. Nunca encontrarás el lenguaje perfecto. Ni siquiera Wittgenstein. ¿Te acuerdas Wittgenstein? Cuando el primer Wittgenstein dice en el Tractatus, yo, Ludwig, voy a limpiar el lenguaje, voy a precisar el lenguaje. Sí, pero después hay un segundo Wittgenstein, porque justamente se dio cuenta que, pues no, Ludwig, no lo vas a hacer, es imposible. Y ahí te vas a meter en la mística, etcétera, etcétera. Quería solo, perdón por interrumpir, solo le voy a dar para no acabar esa idea. ¿Qué pasa si eso llega a legislar, como pasaba en Canadá? Si yo digo, no te puedo decir él, Estefan, sino ella, Estefan, y a mí me multan si es que tú... O sea, a mí honestamente no me molestaría, yo lo haría. Porque ahí mi posición es un poquito la de Pascal en filosofía. ¿Se acuerdan que Pascal tiene esta frase magnífica? Dice, hay 3 tipos de persona. Existen personas... ¿cómo dice eso? Existen personas sabias... No. Existen personas estúpidas que obedecen a las leyes porque las creen verdaderas. Existen personas medias estúpidas que luchan en contra de las leyes porque las creen nefastas. Y existen las personas sabias que ni luchan a favor ni luchan en contra porque saben que esas leyes son absolutamente inútiles. Es decir que si a mí mañana se me impone decirle a alguien ella, con mucho gusto voy a decirlo, no pasa nada, porque me parece irrelevante en la lucha. O sea, no creo que la verdadera lucha esté ahí. Creo que de momento hay luchas mucho más importantes que llevar. Bueno, muy bien, vamos a escuchar la última pregunta. Estefan, yo tengo una pregunta respecto a asumir mi proyecto de ser mujer. Bueno, les voy a contar que con mis compañeros sabemos a veces entablar
charlas feministas, ¿no? Y ellos me decían, oye Sari, para mí ahora hay mucho feminismo, hay muchas leyes, yo creo que ya no hay machismo. Y yo les decía, no, para mí sí existe, yo como mujer siento que existe machismo. Entonces, yo decía, pero sí hay leyes, sí hay muchas, han cambiado muchísimo la Constitución a favor de las mujeres, porque yo sigo sintiendo que existe machismo. Entonces, Estefan, mi pregunta para ti es, ¿cómo asumir mi proyecto de ser mujer? En el sentido que, digamos, por ejemplo, miro una película de las princesas Disney y digo, yo quiero ser esa Blanca. O sea, ¿cómo romper eso? ¿Cómo hacer mi proyecto? Y yo misma ser la que haga, como sería buscar mi libertad individual como mujer y no basarme en estereotipos, porque yo creo que la sociedad está tiene muchos estereotipos, sobre todo para nosotras. Claro que sí. Sabes que primero tienes totalmente razón acerca del problema de las leyes. Mientras necesitemos leyes es que la lucha sigue. Es decir, que la batalla será ganada, o sea, la señal que la batalla será ganada es cuando ya no hay leyes. Cuando ya no hay leyes para imponerte contratar mujeres, para imponerte no pegar a las mujeres, que parece un poquito lo mínimo. O sea, cuando ya no necesitemos esas leyes, es que la lucha será ganada, ¿ya? Pero mientras hay leyes, es la señal que hay un problema, ¿ya? Por ejemplo, no hay ninguna ley que estipule que tú debas contratar a profesores universitarios hombres. ¿Por qué no hay esta ley? Porque no hay problema, ¿ya? Entonces, el simple hecho que exista esa ley ya es la señal que algo raro está pasando. Acerca de las princesas, no quiero decepcionar a las princesas, entonces voy a intentar recuperarme de lo que dije de las princesas. No pasa nada si tú en ciertos momentos de tu vida quieres sentirte princesa. Exactamente de la misma manera que no pasa absolutamente nada si en ciertos momentos de mi vida yo decido ser un objeto sexual y que alguien me agarre a latigazos. No pasa nada. Eso es mi proyecto. Pero siempre y cuando sea tu proyecto. Siempre y cuando nosotros, o nosotras, nosotris, podamos decidir eso, ¿ya? Si ven que todo el problema no es tanto el proyecto que tú vayas a escoger, sino el hecho que tú lo vayas a escoger, ¿ya? Una cosa es que tú digas, por ejemplo, pues, este año quiero ser la reina de Ambato. Ningún problema, sélo, ¿ya? Otra cosa sería que desde que eres niña se te programa como para que tu horizonte sea ser reina de Ambato. Eso es algo muy diferente. Siempre y cuando no se te imponen las cosas, sé princesa, no pasa nada. Yo también de vez en cuando me sueño príncipe, pero caigo muy rápidamente, pero de vez en cuando. Bueno, hemos terminado esta charla muy amena con nuestro amigo Estefan Viñolo. Gracias, amigos, por visitar el Cosmo Mosca. Bien, nosotros procuraremos hacer este tipo de charlas con gente muy chévere y también que tenga mucho que dar, como Estefan, los jueves, ¿no? Estamos pensando en la nueva propuesta que vamos a hacer. Pero siempre es un gusto haber terminado algo, al menos de esta trilogía existencialista, y por eso los invitamos pues a una copa de despedida de fin del ciclo. Qué gusto, amigos, bienvenidos y muchas bueno, gracias. piensa, brindis.